En continuación del estudio del nervio del facial, vamos a hablar sobre las correlaciones clínicas. ¿Qué afecciones puede tener el nervio del facial? Muy bien, el nervio del facial, el núcleo del facial recibe fibras cruzadas como también fibras no cruzadas de un tracto que se llama tracto córtico vulvar. Este que ustedes ven acá que viene de la área de la corteza motora. Ok, específicamente la parte inferior de esa corteza motora del giro presentral, ahí donde envían información, órdenes o motoras para que actúen sobre los músculos de la expresión facial, para que lo controlen mediante el núcleo del facial, que ahí es donde llegan. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que las fibras cruzadas de este tracto inervan a los músculos que se encuentran justo por debajo de la frente, es decir, una inervación contralateral cortical. ¿Okay? Cuando existen lesiones rostrales del nervio del facial o lesiones centrales, es decir, por una isquemia en la corteza de los hemisferios cerebrales, ¿okay? Esto puede generar una parálisis contralateral de los músculos de la expresión facial justo que se encuentran por debajo de la frente, en excepción o saco a lo que es el auricular del ojo o el frontal, ya que estos tienen inervación de fibras tanto cruzadas como fibras no cruzadas. ¿Okay? Cuando existe una destrucción total del nervio del facial, del núcleo del facial, o sea, alteraciones en la fibra del nervio del facial, propiamente dicho, puede generar una parálisis periférica o parálisis facial de Bell's, que genera una parálisis, genera una parálisis ixi-lateral, es decir, del lado donde ocurrió la lesión. ¿Ok? Ixi-lateral de los músculos de la expresión facial. Esto es por causa de síntomas idiopáticos, por afecciones idiopáticas, por ejemplo, un paciente con diabetes, con SIDA, con enfermedad de Lyme, tumores, etcétera, 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 que pueden dañar, pues pueden lesionar este nervio. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros le pedimos a aquel paciente que tiene tal lesión, intenta cerrar el párpado o del globo ocular lesionado, el lado dañado, el globo ocular hace una mirada hacia arriba, ¿ok? Que es importante porque es uno de los fenómenos de Bell's, es decir, al intentar cerrar el párpado del ojo dañado, del lado lesionado, el ojo se va hacia arriba. Muy bien. En la parálisis de Bell's, que es un fenómeno importante, lo podemos ver en esta comparación de un paciente femenino, en el cual podemos observar la imagen del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, donde existe una debilidad muscular del lado derecho de la cara del paciente, es decir, toda esta parte que se observa acá, en el cual cuando el paciente se ríe presentan esa gran debilidad. Ahora, pueden observar que no existe, que es importante en el estudio clínico, no hay o se encuentra aplanado el surco nasolabial, ¿ok? Y también se encuentra una pérdida, o sea, un ensanchamiento de la fisura palpebral, ¿ok? Y pueden observar esa gran debilidad allí al momento que el paciente se ríe, o sea, sonríe, ¿ok? Ahora, en esta imagen del lado derecho, una comparación, podemos observar una debilidad del lado derecho de los músculos frontales de la cara, del lado derecho, ¿ok? Cuando el paciente intenta elevar las cejas, como la vemos aquí en la imagen, el lado izquierdo del paciente, él puede elevarla normalmente, los músculos frontales de ese lado, pero el lado derecho no puede, ¿ok? Por una debilidad de esa parálisis de Bell's. Ahora, en los síntomas y signos de estas afecciones, por ejemplo, cuando hay lesiones tanto fuera y dentro del orificio estilomastoideo, puede generar una pérdida del tono muscular, si los músculos se vuelven flácicos de la ixilateral de la expresión facial, ¿ok? Y también puede haber una, ¿cómo se llama? Puede haber por distintas afecciones, principal por una herida punzocortante o la presión de la glándula parótida, en la conocida parotiditis, que pueden lesionar estos nervios. ¿Ok? Y también puede haber una lesión del canal facial donde se puede haber una parálisis del músculo del estribo, o también cuando las lesiones son ya en el meato auditivo, el meato auditivo interno, que es este que se observa acá, ¿ok? Se caracteriza porque puede desarrollar una lesión, es decir, una parálisis de los músculos de la cuerda del tímpano, en el cual no hay resección de los estímulos gustativos de 2/3 anteriores de la lengua, y también una alteración o reducción de la saliva, una pérdida de la saliva en la cavidad bucal, muy característico, ¿ok? Y y también cuando hay lesiones ya un poco más internas, profundas, el meato auditivo interno puede lesionar a todos los componentes funcionales del nervio facial.
Cuando, por ejemplo, también hay un tumor lo que son los schwannomas, muy característico en esta zona, puede afectar en el nervio del facial y el vestíbulo coclear, paralizar a esos dos nervios o lesionarlos, que pueden, bueno, traer diversas afecciones. Entonces, esas son las correcciones clínicas del nervio del facial. Muy bien, saludos a todos.